Que Dios los bendiga. ¿Y cómo están? ¿Están cansados, no? Sí. Bueno, qué alegría estar por acá en poco tiempo, ¿verdad? Creo que el retiro del año pasado fue aquí en octubre, ¿no? A finales de octubre. Y bueno, de verdad que es un privilegio, es una gracia, es una bendición, pues, el estar acá nuevamente y que puedan contar con este servidor y para servir en este retiro de arranque, de comienzo de año para ustedes como comunidad Betania, con un tema tan importante, con un tema tan acorde dentro del contexto de este año 2017, que saben lo que se celebra, ¿sí? ¿Algunos saben? Los 50 años de la renovación carismática católica, jubileo de oro. Así que, pues, muy contento, muy alegre de poder estar acá, y muchas gracias por recibirme, por acogerme nuevamente. Y sin más, como dicen, a lo que vinimos, les decía que a manera de introducción, de que me parece que el tema para este retiro, dentro del contexto de este año, es bien acorde, es bien acertado. Espíritu Santo, dones y carismas. Y bien acertado porque esto es lo que hace esencia de nuestra identidad como renovación carismática católica, como corriente de gracia. San Juan Eudes decía lo siguiente. San Juan Eudes decía esta frase con frecuencia: la mejor devoción es no apegarse a ninguna devoción, sino más bien dejarse conducir, guiar, animar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Repito esta frase. Decía San Juan Eudes: la mejor devoción es no apegarse a ninguna devoción, sino más bien dejarse guiar, animar, conducir por el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo San Juan Eudes no es que todas las demás devociones son malas, no, son una inmensa riqueza. Lo que está queriendo dar a entender es la devoción al Espíritu Santo, es como la devoción por excelencia, el amor al Espíritu de Dios. Y en una ocasión decía San Juan Pablo II a líderes de la renovación carismática en un encuentro mundial: este es vuestro especial tesoro, este es el tesoro más especial que ustedes tienen como renovación carismática católica. ¿Y cuál es ese tesoro? Una apertura a la persona y acción del Espíritu Santo. Un tesoro especial, un tesoro maravilloso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Sin embargo, hoy se sigue repitiendo una escena que nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 1 y siguientes. Pueden leer como los primeros 5 o 10 versículos. Capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hoy se sigue repitiendo esta escena. Y recuerdan cuando San Pablo llega a esta comunidad llamada Éfeso y se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista, a quienes les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y aquellos responden: pues ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y esta escena se sigue repitiendo, aún en la misma iglesia, el divino desconocido. Pero San Pablo, si continuamos leyendo el pasaje, Pablo
oró y el Espíritu Santo vino sobre ellos y lo conocieron y lo experimentaron y vivieron Pentecostés y su presencia se hizo evidente y su presencia se hizo palpable, pues comenzaron a alabar a Dios en otras lenguas y se manifestaron los dones y se manifestaron los carismas y se manifestó la presencia del Espíritu Santo y lo conocieron. Y la iglesia, desde su raíz, desde su base, es carismática, ¿no? Los primeros 4 siglos de la iglesia, la vida, esta dimensión, le llamaríamos, carismática, era rica, era viva. Pero hubo una época en la iglesia, pues, en que esta dimensión carismática que le es propia, estuvo, por así decirlo, en el silencio, era un tema que no se trataba, y el Concilio Vaticano II, ya si nos remontamos hasta 1964, 65, 66, el Concilio Vaticano II vino a retomar este tema, vino a retomar esta dimensión tan importante. Hubo mucho, incluso debate, conversación. Ahí jugó un papel muy importante un cardenal que después sería nombrado por el Papa Pablo VI como el primer asesor o acompañante de la renovación carismática católica. ¿Saben cómo se llama? El cardenal Joseph Suenens, ¿sí? Y él jugaría un papel muy importante incluso en este tema acerca de la realidad de los carismas del Espíritu Santo hoy en la vida de la iglesia. Y muchas palabras han dicho los papas, los santos padres, desde Pablo VI hasta actualmente el Papa Francisco. Benedicto XVI en una ocasión diría que uno de los mayores aportes de la renovación carismática a la iglesia es recordarle la actualidad de los carismas, ¿sí? La actualidad de esta dimensión en su vida. Recientemente, en mayo del año pasado, salió un documento que yo les recomiendo buscarlo, leerlo, lo pueden descargar de internet, es sencillo, corto, que se llama Iglesia Rejuvenece. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Iglesia Rejuvenece, para que lo busquen en internet y lo puedan descargar, y que trata sobre la dimensión institucional o jerárquica de la iglesia, porque la iglesia es jerárquica, esa es la dimensión institucional, y la dimensión carismática, la realidad de los carismas y de los movimientos en la iglesia. Sobre esto trata este documento, Iglesia Rejuvenece, que ha sido producido por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, para que lo puedan leer. Y yo creo que nuestro papel hoy, nosotros, ustedes y yo, si aún más que vivimos esta espiritualidad dentro de la renovación carismática, yo creo que como San Pablo estamos llamados a hacer que el Espíritu Santo sea conocido y amado. ¿Sí? Ayúdeme y dígale al que tiene al lado, haz que el Espíritu Santo sea conocido y amado. ¿Sí? Pero convénzalo, no lo desanime, ¿sí, verdad? Haz que el Espíritu Santo sea conocido y amado. Esto, hacer que el Espíritu Santo sea conocido y amado. Esto es parte de lo que San Juan Pablo II llamó sembrar la cultura de Pentecostés en la iglesia y en el mundo. Hacer que el Espíritu Santo sea conocido y amado. Eso es sembrar la cultura de Pentecostés. Eso es propiciar el clima de Pentecostés. Eso es vivir la espiritualidad de Pentecostés. Eso es
hablar el lenguaje de Pentecostés. En palabras sencillas, hacer que el Espíritu Santo sea conocido y amado. Por eso qué bueno y qué vital este espacio, como este retiro, porque es vital la formación. La formación es vital, la formación es determinante. El que no se forma, deforma, dicen por ahí. ¿Sí? Formarse para servir más y mejor. Aún más en este tema, cuando San Pablo precisamente comienza a tratar el tema de los carismas del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, 1 Corintios 12, 1, San Pablo empieza con estas palabras. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que estén en la ignorancia. ¿Sí? En cuanto a los dones espirituales, 1 Corintios 12, 1, capítulo 12, versículo 1 de 1 Corintios. En cuanto a los dones espirituales, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ahí es donde empieza toda su gran catequesis, que se extiende hasta el capítulo 13, 14 de 1 Corintios, que ya de seguro se irá profundizando en el transcurso del retiro. En cuanto a los dones del Espíritu Santo, no quiero que estén en la ignorancia. En la ignorancia. Es vital la formación, porque de la ignorancia el demonio saca ganancia. Es vital conocer. Y en este proceso de conocer, en este proceso de formarse, Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la iglesia, que de seguro les han hablado, ¿verdad? También bastante. Pues por aquí ha estado Fray Nelson, ¿verdad? Que es dominico, y de seguro lo ha mencionado. Santo Tomás de Aquino habla de que se accede al conocimiento, se crece en el conocimiento a través de dos medios. El conocer en la vida espiritual, hay como dos formas de conocer, de crecer en el conocimiento. Una primera forma es lo que él llama experiencia. Uno crece en el conocimiento de Dios a través de un primer camino que él le llama experiencia, relación, intimidad. Es decir, en la experiencia de Dios, en la relación con Dios, en la intimidad con Dios, le vamos conociendo. En la medida en que estemos unidos a Él, en la gracia, en la oración, le vamos conociendo. Y un segundo camino, una segunda forma, es a través de la razón, del entendimiento. Es decir, el primer camino es uno que incluso va más allá de la razón, del entendimiento. Es el camino de la intimidad, de la relación, de la unión con Dios a través de la oración y del amor y de la gracia, el camino de la revelación. Y un segundo camino, el camino del entendimiento, de la razón, pues leyendo, estudiando, recibiendo formación. Es lo que se llamaría como aquellas dos alas para elevarse a Dios: fe y razón. ¿Sí? Fe y razón. San Agustín decía, refiriéndose a esto, creer para entender y entender para creer. ¿Sí? Son dos cosas necesarias para crecer en este conocimiento. Y ya desde el Antiguo Testamento, recuerdan al profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, si no me equivoco, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Y Jesús en el Nuevo Testamento nos invita a escudriñar las Escrituras, a profundizar. En el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 39,
San Juan 5:39, dice el Señor, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, a través de ella me van a conocer. De manera que formarse. Siempre estamos en un camino de aprendizaje. Amén. Amén. Como dice por ahí una frase, el que cree haber llegado a la cima, solo le falta bajar. ¿Sí? Siempre hay cumbres más altas. Siempre, como les decía, recuerdo en el retiro pasado, siempre hay más por aprender, siempre hay más por vivir, siempre hay más por conocer, siempre hay más por experimentar. Siempre en el camino de la vida en el Espíritu. Y recuerdo el ejemplo de San Francisco de Asís, que creo que también se los mencionaba en la anterior ocasión, en octubre, que siempre me gusta repetirlo. San Francisco de Asís, todas las mañanas al comenzar la jornada, en el primer momento del día, en el primer momento de oración, siempre le decía lo mismo a los frailes. Y lo que le decía a los frailes era, hermanos, comencemos hoy a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada. ¿Sí? Como diciendo San Francisco de Asís, pues si crees que ya lo has hecho todo, si crees que ya lo sabes todo, si crees que ya lo has conseguido todo, ese día estarás bien perdido. ¿Sí? Siempre hay más por hacer, siempre hay más por conocer, siempre hay más por profundizar. Amén. El tema que han pedido conversar en este primer momento, esta era la introducción, ¿verdad? El tema que han pedido conversar es sobre los dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Algunas diferencias, es un tema muy introductorio, pero muy importante. Dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Y al tratar este tema, hay que arrancar de la siguiente premisa, de la siguiente verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad fundamental al tratar todo este tema del cual debemos partir? Y que es como punto de partida, punto central y punto de llegada a la vez. Esa premisa y verdad fundamental es la siguiente: el mismo Espíritu Santo es el don por excelencia. Así de sencillo. El mismo Espíritu Santo es el don por excelencia. Este es el punto de partida, punto central y de llegada. Pues podemos caer en la tendencia de fijar más la atención en los dones que en el dador. Entonces necesitamos partir de aquí, muchachos. El Espíritu Santo es el don por excelencia. Incluso, don de Dios era una palabra, un vocablo muy característico en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, para referirse al Espíritu Santo. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra muchas veces esta expresión para designar, para referirse al Espíritu Santo, don de Dios. Por ejemplo, unos 3 o 4 versículos. En el capítulo 8, versículos 18 al 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, todos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, versículos 18 al 20, cuando aquel mago Simón, ¿recuerdan? Viendo que Pedro, cuando imponía las manos, la gente recibía el Espíritu Santo, Pedro le dijo: tú pretendes poner un precio al don de Dios, dice Pedro. Y aquel hombre cayó muerto. Desde ahí entonces al que hace negocios con la fe se le llama simonía. Simonía. Por eso yo no cobro para predicar.
Después, el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 44 y 45. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45, cuando Pedro está predicando, ¿recuerdan? En la casa de Cornelio, y había un gran debate en la iglesia primitiva sobre si el don del Espíritu también era para los gentiles o solo para los cristianos judíos. Y mientras Pedro predicaba en casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí. Ni siquiera estaban orando, Pedro estaba predicando. Y el Espíritu descendió sobre todos, el don del Espíritu. Y Pedro ahí entonces dice, bueno, ¿quién soy yo para impedir que el don del Espíritu venga también sobre los gentiles? Hechos capítulo 11, versículo 17, encontrarán otra referencia. Voy a leer capítulo 2, ahora me voy hacia atrás. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 37 y 38, al primer Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Después de que Pedro predicó, dice San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. Así que dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo a fin de obtener el perdón de sus pecados. Entonces recibirán como don de Dios el Espíritu Santo. Palabra de Dios. De manera que el primer gran don, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Es el primer gran don que el Padre nos ha dado en Jesús para hacernos ciudadanos del cielo, familiares suyos, sus hijos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que somos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Juan, en esto conocemos que somos de Dios, es decir, como que este es el máximo distintivo de que somos de Dios, de que somos del cielo. Y dice el versículo 13, primera de Juan 4:13, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo es el primer gran don. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 733, dice, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 733, Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. El Espíritu, el máximo y primer don por excelencia, Él mismo. Ahora, el Espíritu Santo, también debemos tener un poco claro quién es el Espíritu Santo aún más. Hay aspectos concretos en nuestra fe. El Catecismo nos sigue diciendo en el numeral 691, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 691, nos dice que el Espíritu Santo, en una idea concreta, el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Decimos en el credo, en la profesión de nuestra fe, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es importante tener esto claro. El Espíritu Santo es Dios, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
es una persona, igual en dignidad, en poder, al Padre y al Hijo. Amén. Llegó la familia. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, no meramente un poder, no meramente una fuerza cósmica, no meramente algo mágico, no. El Espíritu Santo es persona, igual al Padre y al Hijo. Quizás esto pueda sonar muy fundamental, pero no hay que perderlo de vista como algo básico cuando uno habla de dones y carismas. Él es Dios, igual al Padre y al Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Él es persona, no meramente un poder, no meramente una fuerza. Y como persona podemos entrar en relación con Él. Por eso el apóstol San Pablo dice en Efesios 4:30, ¿recuerdan? En Efesios capítulo 4, versículo 30, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. Él se entristece. Él es el viento que sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Él es persona. Él es el don, fuente de todos los dones. El don por excelencia, que se nos ha comunicado en el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo, que nos introduce, que es como la puerta de entrada, enseña a la iglesia a la vida divina, a la vida de gracia, que nos introduce en la vida sobrenatural. El sacramento del bautismo. Cuando uno habla del sacramento del bautismo, no habla de algo meramente. Es decir, yo no digo simplemente yo tengo el bautismo. La expresión correcta es yo soy bautizado. ¿Sí? Suena diferente, ¿no? Decir yo tengo el bautismo que yo soy bautizado. Me introduce en un estado. Yo soy bautizado. No meramente tengo el bautismo como algo, como una cosa, no. Soy bautizado. El bautismo es algo maravilloso, es algo grande, es algo inmenso, que hay que profundizar también. Y a través del bautismo se nos ha comunicado el don del Espíritu Santo que nos introduce en la vida divina, en la vida de gracia, en la vida sobrenatural. A través del bautismo nos hemos sido introducidos en la misma intimidad de Dios, de la Trinidad. Si uno pudiera como comprender esto. Pero, por ejemplo, dice San Pablo en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6, que hemos recibido el espíritu de filiación. Es decir, el espíritu que nos hace hijos de Dios y que nos hace exclamar Abba, Padre. Que nos hace hijos del Padre. En el sacramento del bautismo, dice Gálatas 3:27, Gálatas capítulo 3, versículo 27, en el sacramento del bautismo hemos sido revestidos de Jesucristo. Hemos sido revestidos de Jesucristo, de su ser, y también partícipes de su misión, de su naturaleza y misión. Por eso, básico, se nos ha enseñado en el catecismo que desde el sacramento del bautismo, ¿qué somos en la iglesia? ¿Qué somos en Jesús? ¿Somos? Eso. Sacerdotes, profetas y reyes. Tiene que ver con la lectura de la Eucaristía de hoy en el Evangelio, ¿sabían? ¿Alguno fue a misa? Sí. San Marcos capítulo 3, ¿verdad? Versículo 13 en adelante, el Evangelio de hoy. Al menos si fuimos a la misma misa, no sé. ¿Verdad? Pero dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para estar con él
y para enviarlos a hablar de Él con poder de expulsar demonios. En ese texto del Evangelio se expresa esta triple dimensión del bautismo, en la que hemos sido introducidos al ser revestidos de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? De manera muy sencilla, sacerdotes para estar con Él, profetas para hablar de Él, y reyes para actuar en su poder. ¿Sí? Hemos sido revestidos de Jesucristo. Amén. Y en el sacramento del bautismo, 1 Corintios 3:16, dice San Pablo, hemos sido constituidos, hemos sido hechos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. De manera que desde el sacramento del bautismo hemos sido llamados a entrar en la unión con la Trinidad misma, con Dios mismo. Esa es la vida de gracia, lo que en los maestros de la vida espiritual o en teología espiritual llaman la inhabitación del alma. ¿Han escuchado ese término? La inhabitación del alma. San Juan capítulo 14, versículo 26 es. San Juan 14, 26 dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. La inhabitación del alma, es decir, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que viene a hacer morada en mí, un simple mortal y pecador. Esa es la vida de gracia. A eso nos ha introducido el bautismo. A partir de ahí, hemos sido revestidos de una naturaleza divina, que por supuesto será consumada en la gloria del Padre, en la vida eterna. Muy bien, Él es el gran don, el Espíritu Santo. ¿Vamos claros hasta aquí, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Él es el gran don. El Espíritu Santo es esa fuerza que empuja a la iglesia hacia adelante, es esa fuerza que la hace fecunda, que genera multiplicidad, variedad de dones y carismas. Y es importante tener bien claro esto. Todos los dones y carismas son manifestaciones variadas y visibles de una realidad única: la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, como su alma. Vuelvo a repetir esta idea clara, que resume creo que lo que he dicho. Todos los dones y carismas son manifestaciones variadas y visibles de una realidad única: la presencia del Espíritu Santo en la iglesia como su alma. San Agustín es uno de los grandes maestros sobre esto con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo. Tengo en mis manos un librito que es una joya de un obispo llamado Luis Martínez, mexicano, que se llama Conozca al Espíritu Santo. Ya está bien viejito, no se consigue y no se los voy a prestar. Y dice, es broma, y dice aquí una nota de San Agustín. San Agustín es de quien proviene esta enseñanza básica. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Pero el pensamiento completo de San Agustín dice lo siguiente: decimos alma al espíritu que hace vivir al hombre, y llámese alma al espíritu que a cada uno de los hombres da la vida. Y bien sabéis el oficio del alma dentro del cuerpo: dar vida a todos los miembros. Ve por los ojos, oye por el oído, huele por el olfato, habla por la lengua, y por medio de los pies anda.
presente a todos los órganos, a la vez, toda entera, en todos, presta vida y función peculiar a cada uno. Ni oye el ojo, ni el oído habla, ni la lengua, ni oye el ojo, ni el oído habla, ni la lengua ve. Todos, sin embargo, viven. El oído y la lengua, las funciones son diversas, mas la vida es común. Así la iglesia de Dios obra milagros. Fíjense lo que ya decía San Agustín, siglo IV. Así la iglesia de Dios obra milagros por medio de algunos santos. Por otros predica la verdad. Es virgen en unos, en otros guarda la castidad conyugal. En estos esto y en aquellos aquello. Cada uno tiene su don, su función específica, pero su vida es la misma. Lo que respecta al organismo humano es el alma, lo es el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu Santo hace en toda la iglesia lo que hace el alma en todos los miembros de un mismo cuerpo. Decía San Agustín. De manera que todos los dones y carismas son manifestaciones variadas y visibles de una realidad única, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Hay que tener claro que la vida cristiana es la vida animada, guiada, conducida por el Espíritu Santo. Es decir, no solo tener al Espíritu de Dios, sino que el Espíritu Santo me guíe, me anime, me conduzca. San Pablo dice en Romanos 8:14, dice el apóstol, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dice San Pablo, todos los que son guiados, diga fuerte esa palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjese que no dice todos los que tienen el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu Santo. En otro versículo, en Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol, en Gálatas 5:25, porque si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. San Juan Pablo II lo decía de esta manera: el Espíritu Santo mora y mueve. El Espíritu Santo habita y habilita. ¿Sí? No es una presencia estática, es una presencia dinámica que nos mueve, que nos conduce, que nos da vida y que nos hace dar vida también a la iglesia. Repito esta frase de San Juan Pablo II respecto al Espíritu Santo: el Espíritu Santo mora y mueve. El Espíritu Santo habita y habilita. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, nos conduce, no solamente mora, sino que nos mueve, no solamente habita, sino que nos habilita, tiene un fin concreto, un fin específico. Hay una constitución de los documentos del Vaticano II que es importante que lean, que es la Lumen Gentium, en el numeral 12, Lumen Gentium, Concilio Vaticano II. Y en este documento nos dice lo siguiente, Lumen Gentium, numeral 12. Fíjense todo lo que les estoy diciendo para ir ordenando un poco las ideas, ¿sí? Y esto es vital para introducirnos en este tema. Lo que ahora les quiero dar a entender es lo siguiente: el Espíritu Santo tiene una función y un fin concreto con todos nosotros y con toda la iglesia. El magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia nos lo dice. Lumen Gentium, numeral 12. Leo solamente un párrafo. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra,
fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente la iglesia, y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Lumen Gentium, numeral 12. Dice la iglesia que el Espíritu Santo fue enviado con una misión específica del Padre: santificar indefinidamente a la iglesia. La función concreta del Espíritu Santo es santificarnos. ¿Cuál es la función? Santificarnos, hacernos santos. Hacernos santos. Tú y yo somos campo de Dios. Somos edificación de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Y lo que Él busca producir en nosotros, lo que Él busca edificar en nosotros es una sola cosa: que seamos santos. Esa es la función del Espíritu Santo, su misión más específica en la iglesia: santificarnos, hacernos santos, que es lo definitivo y lo determinante. ¿Recuerdan que habíamos hablado en el retiro pasado de unas 10 palabras claves sobre la santidad? ¿Sí? Tratando de aterrizar qué es ser santos en este caminar. Bueno, la santidad es lo más definitivo, es lo más determinante en esta vida. Recuerden que la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 nos dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a lo largo de la Escritura hay muchos textos bíblicos claves al respecto. Uno de ellos, que es uno de los más claros, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, donde nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean santos. Vuestra santificación es la razón, la esencia de la elección de Dios sobre nuestra vida. Es la razón de este llamado. Es más, es la razón por la cual estamos aquí. Si esa no es la motivación, si ese no es el fin que queremos alcanzar, si eso no es lo que queremos vivir, no tiene propósito, no tiene sentido incluso estar aquí. Estamos aquí porque queremos alcanzar la santidad. Estamos aquí porque queremos ser santos, porque queremos luchar por este ideal máximo, por este fin determinante. Queremos ser cada día más santos. Amén. Decía San Arsenio, un monje del desierto de los primeros siglos, de muchos siglos atrás, llamado San Arsenio: ¿para qué abandoné el mundo y me hice monje? Decía. Para ser santo y salvar mi alma. Si no consigo esto, habré perdido el tiempo. Ser santos. La frase de San Félix de Cantalicio, aquel franciscano, capuchino, italiano, de él proviene este pensamiento: San Félix de Cantalicio: o santo o nada. O santo o nada. San Juan Pablo II en una ocasión nos diría a la renovación carismática: ustedes tienen el secreto de la santidad. Y el secreto de la santidad, volví a repetir una vez más, es la apertura a la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y nos decía a los carismáticos: ustedes tienen el secreto de la santidad. Un amor especial, una apertura a la persona y poder del Espíritu Santo. Así que esa es la misión por excelencia del Espíritu Santo: santificarnos. Ese es nuestro fin definitivo y determinante. Santificarnos, que es una lucha, pero precisamente ahí entra el Paráclito, uno de los nombres del Espíritu Santo. El Paráclito, el defensor, el abogado, el consolador, que viene en ayuda de nuestra debilidad, dice San Pablo en Romanos 8, 26. Él viene en ayuda de nuestra debilidad.
Dígale al hermano que tiene al lado, por si tiene sueño, Él viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la santidad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué consiste en esencia la santidad? ¿Qué me dirían? Así, en esencia. ¿En qué consiste? Podríamos decir muchas cosas y lo que puedan decir es importante, pero ¿en qué consiste en esencia la santidad? ¿Quién podría decirme? No. Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Perdón? Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la esencia de la santidad? Vivir en gracia, eso nos lleva a algo, ser guiados por el Espíritu Santo, estar llenos de Él, nos lleva a algo concreto, que es la esencia de la santidad. Hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es una muy concreta. ¿Ah? ¿Quién le llega? Imitar a Jesús, dice mi hermano. Ahí está la respuesta. El Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Él, cuando nos dejamos conducir por Él, Él nos va transformando en Jesús. Hacer la voluntad de Dios es ser como Jesús. Romanos 8:29. Ahí está la respuesta. Romanos 8:29, porque Él, en su voluntad, ha querido reproducir en nosotros la imagen de su Hijo, Jesucristo. Romanos 8:29. El Padre quiere reproducir en nosotros la imagen de su Hijo, Jesús, en cada uno. La santidad consiste en esencia, en ser como Jesús. Ser como Jesús, vivir como Jesús, revestirse de Jesús. Eso es revestirse del hombre nuevo, creado según Dios, de Jesucristo. Entonces, la santidad consiste en una sola cosa en esencia, en reproducir en nosotros la imagen de Jesús. Ese es el plan del Padre, según Romanos 8:29. Ser como Jesús. A eso nos conduce el Espíritu Santo. Dijo el Señor en San Juan 15:16, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les dará testimonio de mí. El Espíritu Santo actúa en función de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos da a Jesús y nos va transformando en Jesús. El Espíritu Santo nos hace vivir Jesús-mente. ¿No? Nos cristifica. Y eso es la santidad. El Espíritu Santo quiere cristificarnos. Decía San Agustín lo resumía de esta manera: somos de Cristo y debemos ser Cristo. ¿Sí? Somos de Cristo y debemos ser Cristo. De alguna manera, todos estamos llamados a reproducir en nuestra vida a Jesús. Si ustedes leen la vida de los santos, que yo les invito a leer, van a descubrir que todos los santos reprodujeron a Jesús en su individualidad y originalidad, porque Dios no anula nuestra identidad, pero Él quiere ver reflejado a su Hijo amado en cada uno de nosotros. Y todos los santos reprodujeron a Jesús, incluso algunos en un aspecto de Jesús más que en otros. Si usted mira a la Madre Teresa de Calcuta, usted descubre al Jesús misericordioso, al Jesús que va hacia los pobres, hacia los enfermos. Si usted va a San Vicente Ferrer, usted descubre al Jesús que predicaba por los pueblos con poder, que convocaba a las multitudes. Lean la vida de San Vicente Ferrer, impresionante. San Juan de Ávila, cuando iba a predicar a un pueblo en esos tiempos, que no habían micrófonos ni nada, y pasaba al siguiente pueblo, el pueblo donde predicó se iba detrás. Entonces cada vez la multitud iba siendo más grande. Y así en cada santo vamos descubriendo un rasgo quizás que se destaca más de Jesús. Pero la santidad consiste en esencia en ser como Jesús.
No sé si han escuchado de Francis MacNutt. ¿Alguno lo ha escuchado? Francis MacNutt fue uno de los pioneros de la renovación carismática. Él fue un sacerdote dominico. Después, por razones de la vida, él sigue predicando, él sigue evangelizando. Francis MacNutt tiene un ministerio de sanación muy fuerte, pero él en un momento dado de su vida pues pidió la dispensa papal con respecto al sacerdocio, dejó el sacerdocio y obtuvo la dispensa del Papa y se casó. Su esposa se llama Julie y tuvieron una hija. Y Francis MacNutt en una ocasión contaba esta historia. La esposa, Julie, era la que contaba esta historia. En una ocasión su hija de 3 años lloraba en la casa y la mamá, como por quitársela de encima, su hija que lloraba, le dijo: ve a la habitación a hablar con Jesús. Y la niña se fue a su habitación. Julie estaba en unos quehaceres de la casa y escuchó como que la niña hablaba en la habitación. Ella después se acercó con curiosidad y después le preguntó, ¿y con quién hablabas? Y con la naturalidad de los niños, con Jesús. ¿Y qué te decía? Muchas cosas. Y esto pasó de verdad, en realidad sí hablaba con Jesús. Y la madre Julie le preguntó en un momento dado, contando el testimonio: ¿y cómo es Jesús? Y su hija le respondió: se parece a papá. Se parece a papá. Eso es la santidad. Parecerse a Jesús. Amén. Ser como Jesús. Muy bien. Ahora nos vamos a hacer otra pregunta. Una pregunta clave. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? En el camino a la santidad, podríamos decir que hay 2 partes importantes. Hay un elemento divino y un elemento humano. ¿Sí? Lo divino es su iniciativa, su gracia. Él es quien lo hace. Todo es don. Decía Jesucristo mismo en San Juan 3:27, San Juan capítulo 3, versículo 27, nadie puede recibir algo si no le ha sido dado desde el cielo. Todo es iniciativa, lo divino. Todo es don, gracia. Y el elemento humano que implica o se refiere a nuestra colaboración, a nuestra respuesta, determinación, lucha, esfuerzo, a nuestra negación, morir a uno mismo. El elemento divino, la gracia, los dones. El elemento humano se le llama virtud. 2 elementos importantes en este camino hacia la santidad. El elemento divino, su iniciativa, todo es don, gracia, Él es quien lo hace. Y el elemento humano, lucha, esfuerzo, la respuesta del hombre, la colaboración, la determinación. El elemento divino, la gracia, los dones. El elemento humano, la virtud. Son 2 elementos en este camino hacia la santidad. San Agustín de alguna manera lo decía con esta frase o pensamiento que quizás hemos escuchado. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. O San Anselmo también escribía: el Dios que puede hacerlo todo no ha querido hacer nada sin nosotros. Entonces, en este camino hacia la santidad es importante tener claro que la santidad es un don y una tarea. Es don y tarea. Don porque Él nos santifica, es su gracia.
Y es una tarea en la cual hay que determinarse, en la cual hay que colaborar, en la cual hay que trabajar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. ¿O recuerdan cuando en una ocasión se acercan a Jesús unos hombres y Jesús entra en diálogo con ellos acerca del tema de la salvación? Jesús ha dicho unas palabras muy fuertes a los ricos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos, queriendo entender, le preguntan a Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 23 y 24. San Lucas, capítulo 13, versículos 23 y 24. Señor, entonces, ¿cuántos se salvarán? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fue, como dicen algunos, 144,000, ¿verdad? No. La respuesta de Jesús fue: esfuércense, luchen por entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán y no podrán. Un elemento divino, un elemento humano. Entonces, el alma que va hacia la santidad, dice el cardenal obispo Luis Martínez, que es como una barquita que va impulsada por los remos y va impulsada por el viento que impulsa la barquita en la vela que está abierta. Y utilizando este ejemplo, dice Monseñor Luis Martínez, que en este camino hacia la santidad, la barca de nuestra alma necesita dos elementos: el viento que empuja la barca a través de las velas, que hincha las velas, y los remos que simbolizan nuestro esfuerzo, nuestra lucha. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos santifica? El Espíritu Santo actúa en la santificación mediante las virtudes y los dones. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Mediante las virtudes y los dones. De esa manera nos santifica el Espíritu de Dios, a través de las virtudes y los dones. Las virtudes, que son como predisposiciones para obrar el bien, es el esfuerzo por hacer el bien. Las virtudes son como pinceles divinos, pero manejados por el hombre. Todo tiene un origen en Dios, pero las virtudes tienen la característica de que llevan el sello humano, porque es el esfuerzo del alma por hacer el bien, es la predisposición por hacer el bien. Los dones vienen en nuestro auxilio y vienen de Dios. Tanto virtudes como dones tienen algo en común. ¿Cuál es ese punto común? Las virtudes son divinas por su origen, porque Dios las infunde, porque a Dios conducen y porque su objeto es santificarnos, porque su objeto es Dios mismo. Pero la diferencia esencial es la siguiente: las virtudes son manejadas por el hombre y llevan el sello humano. Es necesario ejercitarlas, cultivarlas, desarrollarlas. Y a través de las virtudes vamos destruyendo el hombre viejo. Pero no bastan solamente las virtudes. Requiere el auxilio de los dones, que son acción inmediata, directa del Espíritu Santo. Entonces es importante tener esto claro: cómo nos santifica el Espíritu Santo a través de las virtudes y los dones. Las virtudes podríamos decirle que son como hábitos también. ¿Qué es un hábito? O los hábitos es la repetición de una serie de actos. Un buen hábito que se repite, que se hace parte de la vida, es lo que se llama virtud. Y un mal hábito
que estanca, que bloquea, que impide crecer, es algo que se llama vicio. Lo contrario de las virtudes son los vicios, es decir, los malos hábitos. El Espíritu Santo nos santifica a través de las virtudes y los dones. Vamos a hacer un pequeño examen aquí, ¿está bien? Hay unas 7 virtudes, por lo menos, esenciales. Oigan, esto que les estoy diciendo es muy importante. Cuando inician un proceso de beatificación, de canonización de alguien, ¿saben por dónde comienzan? Ni siquiera, no comienzan porque veía a Jesucristo, porque hablaba con la Virgen, porque tenía los estigmas, porque hacía milagros. Por ahí no comienzan, ¿sabían? Cuando empiezan a estudiar la vida de una persona que se quiere llevar a los altares, lo primero que empiezan a analizar es la práctica de las virtudes. ¿Cuáles fueron las virtudes heroicas en la vida de esa persona? Por ahí comienza. Su testimonio de vida y el ejercicio de las virtudes, su coherencia, su integridad. Y por ahí vienen los primeros pasos en el camino de alguien a los altares. Si sus virtudes fueron heroicas, si su testimonio de vida fue íntegramente cristiano, convincente, por ahí vienen los primeros 2 pasos. Se le declara venerable, siervo de Dios. Ya después los últimos 2 escalones, la beatificación y la canonización. Pero ¿por dónde comienzan? Bueno, por determinar si en la vida de esa persona la práctica de las virtudes fue evidente. Vamos a ver. Al menos hay 2 grupos esenciales. Unas que se le llaman virtudes teologales y virtudes cardinales o morales también. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales? ¿Quién me dice? Justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Esas son las 4 virtudes cardinales. Y las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Eso es enseñanza básica, pero que es importante saberlo. Porque a veces queremos saber de profecía, queremos saber de lenguas, queremos saber de milagros, pero no empezamos por lo básico. Entonces, virtudes cardinales. ¿Por qué se le llama cardinales? Porque sobre ellas gira la vida moral del hombre, porque sostienen su vida moral. Sobre estas virtudes, ojo, sobre estas virtudes Dios hace al santo. ¿Sí? Dios construye un santo y una santa desde las virtudes, teniendo en cuenta ahí la virtud que es madre de todas las virtudes. ¿Saben cuál es? En la vida de un santo, la humildad. ¿Cuál es? La humildad. Entonces, las 4 virtudes cardinales son justicia, prudencia, fortaleza, templanza. La prudencia, que es saber elegir, escoger lo que conviene y nos lleva al fin máximo, que es la santidad. La justicia, que es dar a los demás lo que es debido y lo que les pertenece, que mira la dignidad de todos. La fortaleza, que es una fuerza para hacer el bien sin detenerse. La templanza, que es moderar los placeres sensibles, que nos da orden, nos da dirección. Y están las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Se le llama teologales. ¿Por qué se le llama teologales? Porque son dadas por Dios, son infundidas por Dios, las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad son infundidas por Dios y necesarias y determinantes para la salvación, para conquistar la vida eterna. Entonces, estas son las virtudes. Ahora, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, para ir un poco más acelerado.
Me dijeron que era hasta las 3 de la mañana, no sé si será cierto. Los dones del Espíritu Santo podemos dividirlos en dos grupos. Hay que dividirlos en dos grupos, los dones. Se habla de dones y carismas. Un término apropiado es dones de santificación y dones carismáticos. No está mal también decir dones y carismas, pero en cuanto a los dones del Espíritu Santo, dos grupos, dos formas, dones de santificación y dones carismáticos. La Iglesia siempre ha enseñado o ha hablado de gracia sacramental, que es la gracia santificante, y gracia extra sacramental, que es la gracia que se da por la donación de los carismas. Y ambos tipos de gracia son importantes en la santificación del creyente. La gracia santificante, que ha sido dada en los sacramentos, y que es dada en los sacramentos, y lo que se llama también gracia actual, que va más allá de los sacramentos. No porque la supera, no, sino que se refiere a la acción inmediata, presente, hoy, del Espíritu Santo en nuestra vida, en una situación determinada, en un momento de gracia. Me han dicho que ustedes están leyendo el libro del bautismo en el Espíritu Santo, que la mayoría lo han comprado. ¿Cuántos lo están leyendo? Levanten la mano. Y ahí se van a encontrar algo con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Esto que les he dicho esencialmente se habla de dos tipos de gracia. La gracia santificante, recibida en los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la comunión y la confirmación, y gracia actual. En el bautismo en el Espíritu Santo se habla de que es esta experiencia de oración que renueva lo recibido en los sacramentos. ¿Sí? Hemos escuchado esto. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es solamente una experiencia que renueva las gracias, los dones, lo ya recibido en los sacramentos, todo ese caudal de gracia, sino que a la vez es una experiencia actual del Espíritu Santo que viene para dar cosas nuevas, para obrar cosas nuevas. Entonces, están los dones de santificación y los dones carismáticos. Los dones de santificación, y atención a esto, los dones de santificación son dados para ti, en esencia, para que te beneficies tú, para que seas santo. Los dones de santificación son dados para ti, en esencia, para que te beneficies, para que seas santo. Y los dones carismáticos son dados no para ti, para los demás, para servir, para edificar la iglesia, para la evangelización. Es una diferencia esencial entre los dones de santificación y los dones carismáticos. ¿Voy siendo claro por aquí? Ahora, los dones santificantes. Los dones santificantes son capacidades divinas infundidas en el alma que hace a nuestras facultades aptas, capaces para recibir las inspiraciones de Dios y hacer su voluntad. Repito esta definición. Los dones santificantes se definen como capacidades divinas infundidas en el alma que hacen a nuestras facultades aptas, capaces para recibir las inspiraciones de Dios y hacer su voluntad. Esos son los dones de santificación, son capacidades divinas infundidas por Dios
que nos hacen actos, nos hacen capaces de recibir su inspiración, sus mociones, su guía y hacer su voluntad. Son capacidades divinas, repito, infundidas en el alma, que hacen a nuestras facultades aptas, capaces, para recibir las inspiraciones de Dios y hacer su voluntad. ¿Cuáles son nuestras facultades? El ser humano tiene al menos 3 facultades básicas. ¿Cuáles son? ¿Alguno sabe? ¿Quiere compartir? Hay una facultad superior, una facultad como intermedia y una facultad inferior. ¿Sí? La facultad superior se llama inteligencia. La siguiente facultad se llama voluntad. Y la facultad inferior se llama los apetitos sensibles. Esa dimensión que está en nosotros así como de la carne, de las inclinaciones, al placer, a la comodidad, de la atracción, de los apetitos sensibles, lo que San Pablo llama la concupiscencia de la carne. Esas son las 3 facultades del ser humano: la inteligencia, la voluntad y los apetitos sensibles, esa naturaleza que está en nosotros, hacia el placer, hacia lo sensible. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dones de santificación? Hacen a nuestras facultades, inteligencia, voluntad y apetitos sensibles, capaces, aptas de recibir la inspiración de Dios, de recibir las inspiraciones de Dios para hacer su voluntad. Por ejemplo, sabemos que los dones del Espíritu Santo, ¿cuántos son? ¿Cuántos dones son? ¿Y cuáles son esos 7 dones? Sabiduría. Ajá. Muy bien, recordémoslo, son sabiduría, inteligencia, consejo. ¿Cuál otro? Fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los 7 dones de santificación. Que esos 7 dones de santificación usted los tiene o han sido infundidos en el alma, pero que también hay que abrirse a la gracia para que el Espíritu Santo los reactive, para que se desarrollen en la vida espiritual. ¿Y qué es lo que hacen estos 7 dones? Dice esta definición que son capacidades divinas infundidas por Dios en el alma, que hacen a nuestras facultades aptas y capaces de recibir las inspiraciones de Dios para hacer su voluntad. Entonces, los 7 dones del Espíritu Santo actúan sobre nuestras facultades, entendimiento, voluntad y apetitos sensibles para hacernos capaces y aptos de hacer la voluntad de Dios y por lo tanto de ser santos. Por ejemplo, en el entendimiento, que es la más alta y noble de nuestras facultades, viene el Espíritu Santo y actúa con sus dones de entendimiento, de sabiduría, de ciencia y de consejo. En la facultad de nuestra voluntad viene el Espíritu Santo y la asiste y trabaja en ella con el don de piedad, que orienta, que dispone, que ordena nuestras relaciones con los demás, con Dios, con lo creado. En nuestra facultad inferior, que es los apetitos, los deseos, viene el Espíritu Santo con sus dones de fortaleza y de temor de Dios para moderar nuestros ímpetus desordenados. Y en sí los 7 dones actúan en todas nuestras facultades. El Espíritu Santo es como un conquistador, como aquel que conquista una ciudad, o como aquel hombre que conquista un reino con su ejército, pero en cada ciudad establece gobernantes o jefes para tener el control absoluto sobre ese reino. Algo así hace el Espíritu Santo con nosotros, con los 7 dones. Y en cada una de nuestras facultades actúa con sus dones específicos
para guiarnos, para conducirnos, para hacernos santos. Amén. Entonces, sin esta dirección es imposible la santidad, sin los dones de santificación. Ahora, los dones carismáticos. Los dones carismáticos. Estos dones de santificación también se van a profundizar. Cada uno de los 7 dones se va a profundizar en el proceso del retiro. ¿Sí? Los dones carismáticos, que son llamados también carismas. Carismas. Y cuando nosotros hablamos de carismas, la enseñanza de San Pablo sobre los carismas está ligada a la enseñanza de la iglesia como cuerpo de Cristo. San Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, y no como una mera comparación, sino como una realidad. La iglesia es cuerpo de Cristo, es una realidad, no es meramente una analogía o una comparación. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. Pueden anotar ahí Efesios 1:22, Efesios capítulo 1, versículo 22, Cristo ha sido establecido como cabeza suprema de la iglesia. Efesios 4:16 y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Entonces formamos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo y nosotros sus miembros, que desempeñan diferentes funciones, diferentes ministerios, pero todos ordenados al bien común, al cuerpo total. Hay 4 textos claves de San Pablo sobre los carismas que se los quiero dejar para que los lean, para que los puedan leer. En varios momentos estarán retomando durante el retiro. ¿Cuáles son esos 4 textos claves? Anoten ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. 4 textos claves sobre la enseñanza de los carismas que se irán profundizando. Entonces, respecto a los carismas, incluso a manera de introducción, tendríamos que decir varias cosas. Varios conceptos claves. ¿Qué es un carisma? ¿Cuántos carismas hay? ¿En qué grupos se dividen? ¿Cuáles son los rasgos de un carisma? Es decir, las características de un carisma o de los carismas. ¿Cuáles son o deben ser nuestras actitudes hacia los carismas? Tendríamos que decir muchas cosas, incluso para manera de introducción, para introducirnos en este tema. Pero yo creo que vamos a hablar un poco de eso mañana, ¿sí? Porque fíjense lo que les he dicho, si me pongo a hablar de eso nos dan la una. Pero, dones carismáticos, mañana hablamos un poco de eso. Y la tercera acción, que sí no quiero terminar este momento sin que al menos anoten una idea central, los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Mañana retomamos lo de los carismas, y esto que les he dicho, hay cosas importantes que decir ahí a manera introductoria para tener una claridad, para tener un panorama amplio, para poder hablar incluso específicamente de carismas concretos, de los cuales también se va a hablar.
Los frutos del Espíritu Santo, que es un tema que también se va a profundizar, que es un tema que también se va a hablar con el tiempo que requiere, pero decir con respecto a los frutos del Espíritu Santo que son los signos de santidad por excelencia. Son los signos de santidad por excelencia. Los frutos del Espíritu Santo son los rasgos de Jesús en nosotros. Y escuchen muy bien, son signos de madurez espiritual. Los frutos del Espíritu Santo indican hasta dónde una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo o hasta dónde no. ¿Sí? Pueden leer esto en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Pero les voy a dejar la tarea, lean todo el capítulo 5 de Gálatas. ¿Sí? Lean todo el capítulo 5, mejor no unos versículos, sino ahí van a encontrar los frutos, pero lean todo el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1832, establece que son 12 los frutos del Espíritu Santo. 12 frutos. Caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza y castidad o pureza. Esos son los 12 frutos del Espíritu Santo. Lo repito: caridad, amor; gozo, algunos dirán también alegría; paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza y castidad. Sobre esos 12 frutos también estaremos hablando de cada uno en un tema y en un momento específico y su relación con el ejercicio de los carismas. De manera que le hemos hablado hoy y hemos partido de que el primer gran don por excelencia, ¿cuál es? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. Él es la fuente de toda la variedad, multiplicidad, diversidad de dones y carismas en la iglesia. Él es el alma de la iglesia. Les he dicho también y hemos dejado claro que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es persona, que se nos ha comunicado en el bautismo y desde el sacramento del bautismo que nos introduce en un estado que no es algo, no es una cosa. Yo no tengo el bautismo, yo soy bautizado. Nos ha introducido en la vida divina, en la vida de Dios. Hijos de Dios Padre, revestidos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Les he dicho que la vida cristiana es la vida animada, guiada, conducida por el Espíritu Santo. Él es el que mora y mueve, habita y habilita. Y que el Espíritu Santo tiene una función, una misión concreta y específica según el magisterio y enseñanza de la iglesia, que es santificarnos, hacernos santos, el máximo ideal y determinante, porque sin santidad nadie verá al Señor. Les he dicho que en este camino hacia la santidad, el Espíritu Santo es aquel que nos asiste, que viene en ayuda de nuestra debilidad, y que la santidad consiste en esencia en ser como Jesús, en reproducir en nosotros la imagen de Jesús. Eso busca el Espíritu Santo, como escultor divino, ¿sí? Formar en ti a Jesús. El Espíritu Santo es aquel que encarnó a Jesús en el vientre de María, es aquel que hace presente a Jesús en el altar, en la Eucaristía, transformando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, y es aquel que nos lleva a Jesús, nos da a Jesús y nos va transformando a su imagen. Ser santo es ser como Jesús. Les he dicho que cómo nos santifica el Espíritu Santo. En este camino hacia la santidad hay 2 elementos, uno humano, uno divino, la gracia, la virtud, que el Espíritu Santo
nos santifica esencialmente a través de las virtudes y los dones. A través de las virtudes y los dones. Mencioné 7 virtudes. Las virtudes cardinales o morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y hemos hablado brevemente de los dones. Y dentro de esta parte de los dones, 2 grupos: dones de santificación y dones carismáticos. Los dones de santificación, que son capacidades infundidas por Dios en el alma y que hacen a nuestras facultades aptas, capaces para recibir las inspiraciones de Dios y hacer su voluntad. Vimos los 7 dones de santificación, al menos así mencionándolos. Y los dones carismáticos, que son gracias dadas por Dios para el servicio común, para la edificación de la iglesia, para llevar a cabo una misión. Después hablaremos un poco más de los dones carismáticos. Y los frutos del Espíritu Santo, que ocupan un lugar importante, que ocupan un lugar único, pues que son signos por excelencia de santidad, son rasgos de Jesús en nosotros, muestran hasta dónde, indican hasta dónde una persona está siendo o no conducida, guiada por el Espíritu Santo. Son signos de madurez espiritual. Amén. Muy bien, entonces, esto a manera introductoria, y ahí iremos profundizando un poco más sobre este tema que es apasionante, que es maravilloso, sobre el Espíritu Santo, sus dones, sus carismas y sus frutos. Amén. Vamos a ponernos un momento de pie. Te pedimos a ti, oh Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Esposa del Espíritu Santo, Señora de Pentecostés, en este momento de manera especial nos dirigimos a ti como aquella primer carismática, aquella primera que fue llena de la gran riqueza, la presencia del Espíritu Santo, para que por tu intercesión, oh Madre de Dios, este retiro sea de abundante bendición. Para que por tu intercesión en este retiro podamos vivir una abundante efusión y aún más profusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh Madre de Dios, que por tu intercesión este retiro sea un nuevo Pentecostés y podamos no solamente hablar de los dones, carismas, frutos del Espíritu Santo, de las virtudes, sino que también por tu intercesión podamos experimentar, podamos vivir, podamos tener experiencia de los dones, de los carismas, del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos crecer en ellos y que por tu intercesión podamos seguir creciendo en la virtud y que los frutos del Espíritu Santo se hagan evidentes en nuestra vida. Gracias, oh Madre, por tu presencia, por tu compañía, por tu intercesión, por estar con nosotros en este caminar. A través de tu corazón inmaculado, nos dirigimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Dios Trino y Uno, para alabarle, para darle gracias junto contigo, para decirle: mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te bendice y mi espíritu se alegra, se goza en tu presencia. Gracias, oh Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros. En medio de nuestra miseria, debilidad, pecado, has hecho maravillas. Gracias, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Y alabamos un momento al Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios Padre, Dios de amor y de misericordia. Bendito seas, Señor Jesús, Salvador
y Rey nuestro. Bendito seas, Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de la verdad, amor del Padre y del Hijo. Bendito seas, oh Dios, Trino y Uno, Dios de amor. Bendito, alabado, glorificado y exaltado seas. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Y juntos decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.